Bueno, seguimos con nuestro primer invitado de hoy, Mauricio Cárdenas. Mauricio presente, sí. Presidente de la Cámara Verde de Comercio Latam, organización que promueve la sostenibilidad ambiental y el desarrollo empresarial responsable, y con la cual hemos podido realizar este ciclo de formación. Mauricio Cárdenas es ingeniero industrial de Colombia, con más de 30 años de experiencia como consultor, host y formador de estrategias de negocio, innovación, desarrollo de liderazgo y gestión. Es un apasionado por las startups tecnológicas, el emprendimiento social, la sostenibilidad y la igualdad de género. Él nos hablará de emprendimiento verde, de la centralidad a la innovación. Mauricio, se dice que la integración de conocimiento ancestral en los emprendimientos verdes es fundamental para promover una economía sostenible y respetable con el medio ambiente. Me pregunto si estos saberes tradicionales, transmitidos de generación en generación, combinados con tecnologías modernas, podrían potenciar la innovación, fortalecer la identidad cultural y a su vez garantizar una gestión responsable de los recursos naturales. A ti la palabra, Mauricio. Muchísimas gracias, Esperanza. Feliz de estar aquí y de compartir con colegas de múltiples países, los que tú mencionaste, particularmente del ámbito latinoamericano. Hoy día lo que les voy a presentar es la síntesis de las acciones que hemos desarrollado desde la Cámara Verde LATAM, que tiene presencia en 7 países de Latinoamérica. Yo les estoy hablando desde Ciudad de México. Verónica más adelante les va a hablar desde Chile. Y así sucesivamente con respecto a nuestros más de 900 emprendimientos, empresas y organizaciones afiliadas y una multiplicidad de clientes con los que hemos venido trabajando desde hace 13 años en la región. ¿Por qué el título? Emprendimientos verdes de la ancestralidad a la innovación. Verónica Prado, desde Chile, me acompaña aquí. Ella fue la organizadora de uno de nuestros recientes foros justamente sobre cultura ancestral. Ya en múltiples foros de temáticas especializadas como acción climática, economía circular, negocios sostenibles, habíamos tenido secciones de presentadores de comunidades indígenas, comunidades campesinas, comunidades afro, y la particularidad de este reciente foro, ocurrió hace menos de un año, de cultura ancestral, es que quisimos darle voz a aquellas iniciativas que se hablan episódicamente y que en diferentes ocasiones se presentan con un halo de misterio. Y sucede que ya hay instituciones, en particular en Colombia hemos trabajado con el Instituto Sinchi a ese respecto, que es una dependencia del Ministerio de Ambiente, que están haciendo el puente entre esas prácticas ancestrales y la comunidad científica que se conecta con los desarrolladores de tecnología y a su vez estos con las empresas. Nosotros queremos que esa brecha se reduzca y de ahí las palabras del día de hoy sobre acciones que hemos realizado. Siguiente, por favor. Estamos hablando de algo que no es solo un espacio de nicho. Estamos hablando del emprendimiento verde ya por diferentes mediciones, teniendo un mercado global de más de 1.3 trillones de dólares. Trillones en la expresión anglo serían miles de millones de dólares, que está creciendo al 24% anual. En otras palabras,
estos emprendimientos verdes en general están desbordando las tasas de crecimiento de la economía en su conjunto. Esto se refleja, por supuesto, en que tanto las grandes empresas que desarrollan cadenas de proveedores sostenibles como pymes que emergen y conquistan mercados con esa, digamos, ese emblema de emprendimiento verde, están encontrando, y así lo dice en la parte de abajo de esta diapositiva, un sector de consumidores conscientes que dinamizan el mercado, muchos de ellos justamente porque al ser nuevas generaciones ya traen un chip de preocupación por la sostenibilidad y en algunos casos la regeneración del planeta y en todos los casos porque confían en la producción local, confían en que los productos sean inocuos para la naturaleza, sean saludables para quienes los producen y los consumen. Y esta dinámica que está reflejada en esta tabla así lo ilustra. Como si ello fuera poco, pues ya estamos hablando, esto seguramente es un punto porcentual bajo en relación al empleo global, pero ya estamos hablando de más de 6 millones de empleos verdes y aumentando al ritmo que está aumentando el volumen de producción. Hay que advertir que muchos de estos emprendimientos verdes tienen plataformas digitales y tienen tecnologías de alta productividad que hacen, por supuesto, que los empleos sean bien especializados. Siguiente, por favor. Entonces estamos enfrentando unos retos ambientales que se constituyen en oportunidades comerciales. ¿Cuáles son esos retos ambientales? No están en ningún orden en particular. Ya sabemos que Antonio Guterres ha planteado la existencia de 3 crisis ambientales: la crisis climática, la crisis de pérdida de biodiversidad y la crisis de contaminación. Aquí este diagrama lo ilustra ligeramente diferente. Estamos hablando de retos de gestión de residuos en la mayor parte de los países de donde proviene la audiencia de hoy. Ya los rellenos sanitarios no tienen capacidad alguna de contener más residuos. Eh, Estamos hablando de que sectores como el uso de la tierra, por ejemplo, para fines agrícolas o con la pérdida de los bosques y de generación y distribución de energía eléctrica, están siendo responsables del mayor porcentaje de las emisiones de gases de efecto invernadero y todo ello, más los extremos climáticos que está causando, genera retos para reducir la huella de carbono. No se trata solamente de cumplir con las contribuciones determinadas que se asumieron desde la COP15, eh, eh, perdón, desde la COP21 de París en 2015. Se trata de entender que mantener la temperatura de la atmósfera por debajo de los 1.5 grados superiores a la que existía en el inicio de la revolución industrial en el siglo XIX es imperativo para la supervivencia de la sociedad en el planeta como lo conocemos. Y finalmente, ello converge, y yo vivo en un país que tiene 80% del territorio, México, bajo estrés hídrico. La denominación de estrés hídrico es muy sencilla, es cuando la oferta de agua no va de la mano de la demanda. Aquí hay que decir que en un país como México y seguramente en muchos otros del latinoamericano, más del 70% del agua es consumida en el uso agrícola. Y por ende se combina estos efectos nocivos de la emisión de gases de efecto invernadero con las limitaciones del uso de agua para la producción agrícola. En términos de gestión de residuos hay una triple carambola porque estamos hablando de que el orden de 35% de la producción agrícola se pierde y con ella se emiten a la atmósfera no solamente CO2, sino gas metano, que es
mucho más nocivo para temas de calentamiento global que el mismo CO2, si bien tiene una duración más corta flotando en la atmósfera. En todas estas tres, y seguramente habría 10 y 25 si las quisiéramos listar, retos ambientales, convergen las oportunidades comerciales que nosotros le ayudamos a los emprendimientos verdes en la región a presentar soluciones, soluciones innovadoras, soluciones de energía limpia que contribuyen a los offsets, a los mercados de compensación y soluciones de sistemas de condensación y purificación. Siguiente, por favor. Estas son dos diapositivas que simplemente ilustran, parecen fotos y seguramente lo son de la inteligencia artificial, algunos de los casos de éxito. Nosotros tenemos en nuestro repositorio de el canal de YouTube de Cámara Verde más de 1.800 casos de éxito que han sido presentados por el mismo número de protagonistas a lo largo de 23 foros que hemos realizado de 2018 a la fecha, ya un poco más de 7 años. Y las invito a que visiten el canal de YouTube de Cámara Verde de Comercio para encontrar un nivel de detalle del orden de media hora de duración de presentaciones de cada uno de estos casos de éxito. Entonces, lo que encontramos, por supuesto, en la foto de la izquierda es a alguien dedicada a utilizar el barro para la producción de vajillas y vemos en la foto o en la imagen de la derecha una incorporación de tecnología solar, células fotovoltaicas en las casitas de ese paisaje pintoresco, al tiempo, por supuesto, que de alguna manera se conservan las fuentes de agua. Esta es una alegoría. Siguiente, por favor. ¿Por qué hablamos de la ancestralidad a la innovación? La ancestralidad tiene el conocimiento ancestral tiene sus reglas. La manera como se ha difundido es normalmente vía la tradición oral, la misma modalidad como en la época del medioevo europeo se pasaba de los maestros a los aprendices el conocimiento. ¿Y por qué se suma y no se pone como una alternativa excluyente a las soluciones científicas? Cada vez más, por un lado, hay personas de origen indígena con doctorados que los han permitido avanzar en la incorporación de el análisis y de la divulgación de muchas de las prácticas ancestrales en el flujo del conocimiento, como lo llaman los americanos, de mainstream, el conocimiento convencional. Seguramente a la fecha esto no ha tenido una incidencia importante, pero lo que nosotros anticipamos es que cada vez va a haber un mayor crecimiento de la sabiduría ancestral como fuente de soluciones científicas. Las prácticas ancestrales son una base, una fundación. La tecnología se puede convertir en un amplificador. Aquí no solamente nos estamos refiriendo a lo que hoy cotidianamente llamamos tecnología, como si lo digital fuera lo único que es tecnología. En general, tecnología es el uso del conocimiento científico o empírico a la actividad productiva. Entonces, también estamos refiriéndonos a, por ejemplo, prácticas regenerativas de los suelos que han sido de uso ancestral durante mucho tiempo y que hoy día en el movimiento de la regeneración que está muy activo en Latinoamérica, digamos varios peldaños más avanzados que la simple sostenibilidad, se están teniendo en cuenta. Hace apenas un par de días tuvimos un live en nuestras redes sociales. Les recomiendo visitar para verlo nuestro canal de YouTube de Cámara Verde de Comercio, en donde 3 personas, un arquitecto colombiano, una mujer técnica agrícola chilena y una mujer dedicada a complementar la actividad pesquera en Chile,
hablaron solamente de eso que les estoy comentando aquí, de cómo prácticas ancestrales fueron incorporadas por ellos al circuito comercial uh, después de haberlas estudiado. Cada una de estas personas, desde su profesión convencional, se interesó, en el caso del arquitecto, en el uso del barro para la construcción de viviendas y de edificaciones, adobe, se podría decir en otras partes, el uso de la lana merino y de la vicuña para producir prendas de vestuario que no hacen uso de sintéticos provenientes de derivados de petróleo y que utilizan tintas naturales, por ende no contaminantes, y en general tecnologías pesqueras y complementarias a la actividad pesquera practicadas ancestralmente en las islas Juan Fernández de Chile. En todos los casos, estas fueron personas que no tuvieron incentivos dentro de sus instituciones académicas, ni mucho menos desde el circuito comercial, para hacer esta conexión. Y sin embargo la hicieron y han sido exitosos emprendedores, se han expandido el impacto de esa conexión entre la sabiduría ancestral y las soluciones científicas que se derivaron de ello. Y finalmente, hay que decir, en Latinoamérica, y pues para la muestra del botón de las personas que están en la audiencia, tenemos una herencia cultural como ventaja competitiva y no deberíamos, no estamos condenados a perder los bosques como ocurrió en toda Europa o a perder el agua y perder los suelos como ha ocurrido en Estados Unidos inexorablemente por la ignorancia o por el simple prurito de utilizar la tecnología moderna como única forma de producir. Tenemos esa herencia cultural. Hay países como México, como Perú, como Bolivia, en donde hay culturas ancestrales que se miden en cientos de grupos e incluso lingüísticos diferentes. En Colombia hay más de 50 comunidades ancestrales con su sistema cultural y su propio idioma y sus propias prácticas. Y en todos los casos existe ese potencial que ya les mencioné que nuestros tres conferencistas de hace un par de días expusieron. Hay que hacerlo de forma más deliberada para expandir esta conexión. Siguiente, por favor. Estos emprendimientos verdes buscan, por definición, generar un impacto positivo en el medio ambiente, combinando la innovación con prácticas sostenibles y respetuosas con los recursos naturales. Yo cuando hice mis estudios de doctorado a mediados de los 80 en la Universidad de Denver, en Colorado, en Estados Unidos, el tema de moda era la llamada Revolución Verde. Y la Revolución Verde, que era el término expresado en esa época, comienzos de los 80 y anterior a ella, se refería al uso de agroquímicos para aumentar los niveles de productividad de la tierra exponencialmente y supuestamente atender las necesidades alimenticias de la población. Bueno, ya sabemos qué pasó con eso. Arrasaron los suelos, contaminaron las fuentes de agua y lamentablemente por los modelos económicos en boga, las altas productividades no se destinaron a los consumos locales. Entonces, básicamente parte de lo que hoy está haciendo el movimiento regenerativo en Latinoamérica es retomar las raíces y asegurar que cualquier práctica agrícola sea sostenible, sea regenerativa, porque hay diferencia entre una y otra cosa. Sostenibilidad es mantener el status quo, prevenir daño adicional, mientras que regenerativo es contribuir a la generación de vida. Finalmente, estamos hablando que estos emprendimientos verdes no solo se enfocan en la rentabilidad económica, sino también en la responsabilidad social y la minimización de la huella de carbono. ¿Por qué responsabilidad social? Porque dan empleo generador de ingresos a personas de comunidades de otra forma denominadas vulnerables. Y son vulnerables, entre otras cosas, porque están ajenas a los circuitos internacionales de mercado. Hace unos 3 años desarrollamos en Cámara Verde
un foro de soluciones basadas en la naturaleza aplicables a la Amazonía, no solamente la colombiana, la peruana, la ecuatoriana y por supuesto la brasileña. Lo desarrollamos en colaboración con el Instituto Sinchi de Colombia y con el PNUD, la Organización de Naciones Unidas para el Desarrollo. Y la gran mayoría de los casos de éxito que ustedes también van a encontrar en nuestro repositorio del canal de YouTube de Cámara Verde es que muchos de los, por ejemplo, frutos salvajes del Amazonas, el azaí, por ejemplo, ahora se estaban promoviendo no solamente como una actividad de recolección, que milenariamente ha ocurrido, sino como algo que pudiera, sin agotar el suministro del azaí, darle empleo a hombres y mujeres de comunidades indígenas de la región y generar un pago por la materia prima que en esas cadenas de internacionalización del fruto a manera de pulpa congelada permitían obtener unos ingresos 10 veces superiores a los que de otra manera hubieran obtenido en los mercados locales. Por supuesto, esto no al punto de convertirse en lo que la vorágine de los 1900 documentó José Eustacio Rivera para Colombia, para Brasil, que fue la fiebre del caucho y los estragos que le causó a la Amazonía de la época, sino de una manera respetuosa del ambiente y con soluciones científicas en que están incorporadas prácticas ancestrales. Ese es uno de los roles del Instituto Sinchi. Siguiente, por favor. Entonces hay 4 frentes, no quiero alargar la presentación, creo que ya estoy llegando al límite de tiempo. Simplemente estamos hablando de estas palabras clave, innovación, sostenibilidad, responsabilidad social y una que hasta este momento introduzco de economía circular, que es la que mejor permitiría demostrar esa conexión entre el conocimiento ancestral y la práctica habitual de la naturaleza y las formas productivas modernas. En la naturaleza no hay nada que se desperdicie. En la naturaleza hay una simbiosis entre las diferentes especies. La economía circular, definida por el Instituto, la Fundación Ellen MacArthur de la Gran Bretaña, plantea que los residuos son un error de diseño y parte de lo que los emprendimientos verdes y las cadenas de valor que incorporan estos principios demuestran que es posible, es que se aprovechen todos los residuos que se generan en unidades productivas por otras unidades productivas y que esto se haga de manera acompasada. Eso a nivel internacional se estableció en primer término hace unos 30 años en Holanda con el nombre de simbiosis industrial y se ha venido expandiendo al punto de que en países como México ya hay parques ecológicos industriales que se estructuran con base en la circularidad, de manera que los residuos generados por una de las empresas alimenten y sin desplazamiento físico significativo las materias primas requeridas por procesos de otras empresas. Siguiente, por favor. 2 imágenes. Podemos continuar la siguiente. ¿Cuáles son los beneficios del emprendimiento verde? Y con esto termino. Por un lado, no solamente estamos hablando, como ya lo he recalcado, del respeto a la naturaleza, de atender a los retos ambientales que se mencionaron desde el inicio, sino, adivinen qué, a nivel de las pymes hay una contribución a la reducción de costos. Desde Cámara Verde y en colaboración con el grupo cooperativo empresarial COMEFA, que le llega a cerca de 300,000 asociados en 2/3 de los departamentos que componen la República de Colombia, con financiación del BID, pudimos demostrar entre más de 2.500 de estos asociados, en particular 100 en los que aplicamos un programa de mentoría secuencial, que en materia de
un semestre se podía, aplicando principios de economía circular, reducir la cuenta de la energía, reducir la cuenta de la luz, reducir la cuenta de los materiales y valorizar los residuos. Y escucharon bien, esto todo fue posible con pymes en un periodo que no tuvo duración superior a 6 meses. Entonces, esto lo estoy comentando porque existe una creencia de que la sostenibilidad, no hablemos de la regeneración, es demasiado costosa para las pymes. Las inversiones que requieren las grandes empresas para ser sostenibles no las pueden poner en práctica las pymes. Nosotros demostramos lo contrario. Demostramos que sin CAPEX, solo con OPEX, inversión en capital de trabajo y en materias primas y en rediseño sencillo de ciertos procesos de su actividad, sí es posible reducir los costos. ¿Esto por qué genera acceso a nuevos mercados? Pues todo lo estamos viviendo. Hoy en la nueva era geopolítica y con la existencia de aranceles sorpresa todos los días, un 5% de diferencia, estamos hablando de diferenciales del 50%, ya saca del mercado a muchas actividades productivas. Entonces, cuando estamos reduciendo los costos de una manera significativa, también estamos teniendo un colchón de seguridad para poder abordar esos nuevos tiempos. Mejora la imagen corporativa. Esto sobre todo tiene que ver con las empresas grandes que patrocinan en sus cadenas de suministro a las pymes. Nosotros tuvimos la ocasión, está Duris acá, de trabajar con la promotora social comercial, que participó en una de nuestras redes eh, ruedas de negocios, justamente para que algunos de estos emprendimientos verdes tuvieran la capacidad de abastecer la cadena de retail más grande en esa época en Colombia, de origen francés, de la empresa Casino con la marca Éxito. Y eso fue apenas una contribución puntual de parte nuestra, porque eso es lo que habitualmente hace la promotora social comercial. Y hay empresas con las que también hemos trabajado en México, con Bimbo, que están buscando que varios de los emprendimientos verdes a los que nosotros les hemos venido dando apoyo, que responden a nuestras convocatorias, les ayuden a mejorar rápidamente la gestión de hídrica, energética de materiales y de valoración de residuos de sus cadenas productivas. Y ya sabemos que Bimbo es la panificadora más grande del planeta, para terminar con generación de empleo. Ahí entonces termina mi presentación. Si quieres proyectar la parte final de los contactos, te lo agradeceré. Ahí está. Muchísimas gracias, Esperanza. Gracias, Mauricio. ¿Me escuchan? Sí. Bueno, muchas gracias por tu presentación. Puedo concluir precisamente con los 3 ejemplos que hiciste de los arquitectos y, bueno, los presentadores que participaban en el foro de ustedes, que en realidad se puede confirmar que las prácticas ancestrales incorporadas con las tecnologías apropiadas, en realidad podrían ver un desarrollo propio para el territorio, no solo en el ámbito de sostenibilidad ambiental, sino sobre todo en el desarrollo social de la comunidad. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Pasamos Gracias, ahora, Mauricio, por tu Gracias. presentación. pasamos ahora a nuestra segunda invitada especial, también de Colombia, Duris Esther Ríos Queruel. No sé si pronunció bien el Queruel. Kerguelen. ¿Cómo es? Kerguelen. Excelente, perfecto. Duris, economista de desarrollo, especialista en perspectivas, manager en la administración, profesional en dirección de proyectos. Su enfoque se centra en la generación de cambios sistémicos y la interacción crucial entre el desarrollo económico, social y la sostenibilidad ambiental. Tiene más de 20 años de experiencia generando iniciativas de ciencia, tecnología e innovación, contribuyendo a la construcción de lineamientos y formulación de políticas públicas. Hoy en día es la directora de Territorios Sostenibles del Centro de Ciencia y Tecnología de Antioquia, CTA, Colombia. Duris,
te invitamos a iniciar tu intervención, construcción de ecosistemas y capacidades para el desarrollo local. A ti la palabra. Muchísimas gracias, Esperanza. Me confirman que estén viendo mi pantalla completa para poder iniciar y que me estén escuchando bien. Sí, sí, perfecto. Perfecto, bueno. Primero que todo, muchísimas gracias a Leaila por esta invitación tan importante para nosotros. Agradecerles a todo el equipo porque esa es una oportunidad para contar un poco cómo ha sido el proceso de construcción de capacidades que hemos tenido en Medellín. Ha sido un proceso bastante largo, un proceso de más de 30 años en el que nosotros hemos logrado contribuir a ese proceso. El CTA, voy a empezar por aquí, por el Centro de Ciencia y Tecnología de Antioquia, es la institución que represento, y nacimos en un momento de crisis de la ciudad, en un momento en el que no se sabía o no había esperanza de hacia dónde iba la región. Y en ese momento se reunieron un grupo de personas y de instituciones que dijeron necesitamos desarrollar unas capacidades propias y necesitamos transformar esta realidad. Y nace el CTA para promover el uso de la ciencia, la tecnología y la innovación, no vista la ciencia como algo lejano de cohetes y de emisiones, sino la ciencia desde ese conocimiento y desde cómo conectamos las necesidades locales con esas soluciones que podemos generar en el propio territorio. Entonces nació el CTA con ese gran propósito hace más de 35 años y nos dieron una misión. La misión era articular y dinamizar esas conversaciones entre la triada universidad, empresa, Estado para que generáramos bienestar en nuestra ciudadanía. Y es así como nosotros empezamos a promover lo que conocemos como la apropiación social del conocimiento, y es que realmente todos tenemos conocimientos, todos tenemos unas capacidades que podemos conectar y de las cuales debemos hacer uso para garantizar ese desarrollo sostenible, fortaleciendo las capacidades de nuestro territorio y mejorando las competencias de esas personas que se encuentran en el territorio. Entonces, para resumir aquí lo del CTA, nacimos hace 35 años por la voluntad de la triada Universidad, Empresa, Estado, un grupo de universidades, un grupo de empresarios, ProAntioquia, la Cámara de Comercio, la ANDI, FENALCO, ISA, Sura, Argos, todos estos empresarios más el gobierno deciden constituir esa institución para que lleváramos esa bandera de conocimiento en el territorio. Y pues eso nos ha permitido a lo largo de estos años trabajar en nuestro territorio, pero también aprovechar esos conocimientos y esas capacidades que se encuentran en otras latitudes, conectarlas con nuestras necesidades y empezar a hacer procesos de transferencia. Entonces tenemos aliados en diferentes lugares que nos han permitido adaptar conocimientos a las propias necesidades de la región e irlas utilizando para mejorar nuestras condiciones. Y hoy en día, pues eso nos permite trabajar también en América Latina en función de ese desarrollo de capacidades en la región. Voy a centrarme en un ejemplo que es el ecosistema de ciencia, tecnología e innovación de Medellín. Esta es la experiencia, no es la única, pero es una experiencia que fue la razón de ser del CTA y fue el motivo por el cual nosotros nacimos. Para ubicar al resto de los compañeros de América Latina, nosotros estamos ubicados en Colombia. Colombia tiene 32 departamentos, de esos 32 está el departamento de Antioquia, y en Antioquia se encuentra Medellín y su área metropolitana. Estamos hablando de una pequeña porción del territorio donde se encuentran 3.9 millones de habitantes, el 60% de los habitantes de Antioquia, que tiene una alta densidad poblacional. Sin embargo, es una de las regiones que genera un gran porcentaje del PIB. En esta pequeña región se genera el 66% del PIB del departamento de Antioquia y el 7.4% del PIB nacional. Entonces son 10 municipios y esos municipios pues tienen una vocación alrededor de la industria textil, de la energía, de la construcción, de las tecnologías de información, salud y turismo de negocios. Y hoy en día hemos sido declarado el primer distrito de ciencia, tecnología e innovación como esa región que le apuesta al conocimiento como un motor de desarrollo para nuestra ciudadanía. Recordarles de pronto que nosotros en los años 80 y 90 éramos reconocidos como la ciudad más peligrosa del mundo, teníamos los índices de violencia más altos en el mundo y pues no había ninguna esperanza de vida. Aquí predominaba el narcotráfico, predominaban las bombas y era una región muy golpeada por la violencia. Sin embargo, a lo largo de estos 30 años ha ido cambiando nuestra realidad y esa realidad nos ha llevado
a que hoy seamos reconocidos como una de las ciudades más innovadoras del mundo, una ciudad resiliente, la mejor ciudad de América Latina para vivir, muchos premios de innovación, producto de ese proceso de transformación que se ha tenido en la ciudad. ¿Qué ha explicado o qué ha sido parte de ese proceso de transformación? ¿Cómo lo explicamos? Existen varias razones, pero nosotros consideramos que ha sido parte de ese trabajo colaborativo, de una inversión pública en educación, en infraestructura, de una apuesta por el desarrollo empresarial, sobre todo de las pymes, ese sentido de pertenencia y de identidad que se ha generado en la región y sobre todo la generación de esas capacidades locales a las que se le ha apostado. Entonces, eso ha permitido que a pesar de que hace 30 años tuviéramos como ese imaginario, hoy seamos una ciudad que se perfila como una ciudad internacional, innovadora, destino de innovación, de turismo, de cooperación, y ha sido gracias a esa renovación física, social, educativa y cultural que hemos tenido a lo largo de estos años. Entonces, parte de ese proceso, nosotros no nos los atribuimos como propio del CTA, sino como propio de todo el ecosistema, como propio de todos los actores que nos hemos unido para lograr esa transformación de la ciudad. El CTA ha participado como en importantes procesos, pero en parte ha sido el trabajo del ecosistema. ¿Y qué entendemos como ecosistema nosotros? Nosotros entendemos como ecosistema ese hábitat, espacio específico, contexto geográfico, sectorial o tecnológico, que tiene un comportamiento dinámico, que evoluciona, que es incierto, que es complejo, pero hay un relacionamiento continuo entre los diferentes actores que entre todos aportan capacidades complementarias y que obedecen a un propósito, a una temática. Ecosistemas hay muchos, pero para nosotros siempre ha sido en la ciencia, la tecnología y la innovación como transversal, y lo que hemos apostado es a incluir ese conocimiento en el ecosistema de emprendimiento, en el ecosistema empresarial, en el ecosistema educativo, de la sostenibilidad, de la gestión del recurso hídrico, de la gestión de los riesgos, porque consideramos que la CTI es transversal a las problemáticas y puede generar una solución a esas problemáticas que tenemos como territorio. Nosotros en esa comprensión del ecosistema hemos visto que es necesario trabajar 5 grandes palancas para promover ese desarrollo sostenible. Y esas 5 palancas se comprenden por, primero, esa dimensión de misión, de foco, de qué es lo que nosotros queremos lograr como territorio, hacia dónde le estamos apostando, y eso nos da el norte. La segunda dimensión son los actores con los que trabajamos y es los con quién vamos a lograr ese propósito. ¿Por qué? Porque las capacidades no están en una sola institución, sino que son capacidades complementarias y las debemos trabajar de manera conjunta. La tercera dimensión es los programas y los instrumentos de la política, porque de nada sirve que tengamos claro qué queremos hacer y con quién lo queremos trabajar si no tenemos algo que permita materializar ese trabajo que se tiene como territorio. La cuarta dimensión, que es normalmente la limitante que tienen los ecosistemas, es la financiación y los recursos técnicos. Siempre decimos, listo, tenemos claro qué queremos hacer, con quién lo vamos a hacer, queremos hacer este programa, pero nos encontramos con la limitante de la financiación y esos recursos para poder garantizar ese proceso. Entonces, es importante también trabajarlos con qué. Y por último, y está en el centro, porque para nosotros es la más importante, está el tema de la cultura y la gobernanza. ¿Cómo garantizamos que haya más participación, que haya mayor confianza entre los actores para que esas apuestas no se queden como falsos inicios, sino que realmente haya continuidad en los procesos? Entonces, en parte eso es lo que nosotros identificamos como una explicación del proceso que se ha tenido en Medellín y en varios ecosistemas, y entonces ya voy a entrar en detalle en cada uno de esos. Entonces, en el caso de Medellín, pues se han definido varias veces cuál es el foco o la direccionalidad de nuestro ecosistema. Tradicionalmente había sido centrada en el desarrollo económico, pero recientemente con los ODS eso se expande a los temas ambientales y sociales. Entonces, en este sentido, Medellín ha tenido a lo largo de su historia reciente, los últimos 30 años, ha tenido 4 instrumentos que han dado la direccionalidad hacia dónde vamos como región. Entonces, la primera fue en el 97 con una estrategia de ciencia y tecnología donde dijimos le vamos a apostar al conocimiento y producto de eso se crean unas instituciones, se crean unos procesos en la ciudad para garantizar que todos entendiéramos para qué era la ciencia. El segundo fue en el 2004 donde se dijo si Antioquia aprende habrá futuro y se empiezan a determinar cuáles son esos sectores económicos a los que les vamos a apostar.
El tercero es el Plan Estratégico de Ciencia y Tecnología que finalizó su vigencia en el 2021, pero que nos dio nortes de cuáles eran las capacidades que deberíamos generar como territorio. Y finalmente, el más reciente que se completó en el 2024, cuando nos convertimos en distrito, esto nos da la visión de ciudad y nos dice, nosotros como ciudad nos vamos a convertir en un distrito de ciencia, tecnología e innovación donde Medellín va a ser sostenible e inteligente y determina 4 áreas de trabajo que vamos a tener como región. Entonces ya la ciencia no es solamente para el desarrollo económico como se venía viendo, sino es también para el desarrollo social humano, para la transformación digital y para la sostenibilidad ambiental. Y se definen unas trayectorias para los próximos 10 años donde se apuesta como ciudad a qué le vamos a trabajar, cuáles van a ser las iniciativas que vamos a tener como territorio. Entonces ahí entran los temas de economía circular, la gestión de manejo de residuos, como estaba planteando Mauricio, porque es una de las necesidades más apremiantes que tenemos como territorio, y no solamente en Medellín, sino en toda América Latina. Entonces, estas son como las apuestas y esta es la primera palanca que nos va determinando a nosotros hacia dónde vamos como territorio. El segundo elemento que hemos trabajado en el ecosistema son los con quién, esos actores con los que nosotros debemos conversar, con los que debemos complementar capacidades para que el territorio pueda avanzar hacia donde queremos. Entonces, en ese sentido, no vemos la triada, sino que vemos un hexágono donde está el sistema de política, la sociedad, el sistema académico, los intermediarios y articuladores, el sistema empresarial y las plataformas de apoyo. Entonces, dentro del ecosistema miramos cómo generamos esas conexiones de capacidades que sean complementarias para que realmente logremos ese desarrollo en el territorio. Y en ese sentido, pues se han hecho muchos ejercicios de mapeo y caracterización de actores, diagnósticos de capacidades, programas de generación de capacidades y fortalecimiento a esos actores que deben seguir generando capacidades y portales de redes colaborativas que nos permitan conectar. En ese sentido, en la región se han tenido como varias iniciativas. Por ejemplo, la Cátedra del Agua es un mecanismo que va a cumplir ya 30 años de trabajo donde se reúnen todos los expertos de gestión del recurso hídrico para conversar sobre las problemáticas y para definir qué tipo de iniciativas deberíamos desarrollar en la región en función del agua. El Centro Nacional de Producción Más Limpia, que lamentablemente pues ya no existe, pero también fue un proceso que se creó en el 98 para promover esa producción más limpia en las pequeñas y medianas empresas. Los clúster, el primero se dio en el 2002, empiezan como a conectar esas necesidades del sector empresarial y parte del trabajo del CTA ha sido generar esas capacidades para que este tipo de instituciones puedan seguir trabajando esas necesidades que tenemos en el territorio. La tercera dimensión, como les decía, es que de nada sirve que tengamos el norte claro y que tengamos las instituciones si no hay algo que materialice o que realmente traduzca ese norte en unas capacidades específicas. Entonces, los programas y los instrumentos para nosotros son para fortalecer capacidades en los actores, promover ese trabajo colaborativo y darle esos comos al ecosistema. Cómo genera fortalezas en la región, cómo genera oportunidades en el entorno, cómo cierra brechas, cómo mejora las capacidades del talento humano, cómo convergen los intereses de los diferentes actores, genera la disponibilidad de recursos y demás. Entonces, en ese sentido, programas e instrumentos hemos tenido muchos. En este momento, yo podría decir que el CTA ha ejecutado más de 1.400 proyectos de ciencia, tecnología e innovación que buscan fortalecer ese tipo de capacidades. Y voy a poner solo unos breves ejemplos. Antójate de Antioquia es un programa que el CTA diseñó en el 2005 y que ejecutó hasta el 2012. Hoy es un acuerdo de política pública y la gobernación debe sacar anualmente la convocatoria de Antójate de Antioquia. Y Antójate de Antioquia es una extrapolación de algo que vimos en Italia, donde en Italia tienen los temas de denominación de origen. Y entonces nosotros no tenemos denominación de origen, pero cómo creamos una especie de marca de la región donde realmente se potencien a esos productores locales. Entonces, Antójate de Antioquia básicamente es como un sello donde el productor pasa por un proceso de fortalecimiento de sus capacidades y con base en sus resultados, Minuto, perdón, un minuto. minuto.
puede insertarse en el mercado local. Entonces, son ejemplos de capacidades que se van generando en ese territorio. La cuarta dimensión, para ir cerrando acá, es los recursos técnicos y financieros y es cómo buscamos esos recursos en fuentes nacionales, internacionales, creamos laboratorios, espacios para que realmente haya este tipo de experiencias. Y hay varias experiencias que se han desarrollado en productividad sostenible, en Antójate de Antioquia para lograr. Y la última dimensión es la del sentido de identidad y de construcción de confianza entre los actores para que haya mayor cooperación y que haya sostenibilidad de las iniciativas en el largo plazo. Entonces, por eso para nosotros son importantes las comunidades de práctica que permiten construir esos ecosistemas y trabajar en función de esas 5 dimensiones. Parte de eso ha sido como lo que hemos trabajado en la región y que nosotros explicamos que ha permitido que Medellín se haya transformado a lo largo de estos años, el tener claro su norte, el tener ese trabajo entre los diversos actores, priorizar actuaciones, crear condiciones habilitantes que nos permitan ir cumpliendo con ese propósito de ecosistema. Entonces, para finalizar aquí, la construcción y el fortalecimiento continuo de las capacidades en nuestros ecosistemas para nosotros es el motor esencial que impulsa ese desarrollo local territorial y que realmente garantiza esa sostenibilidad a lo largo del tiempo. Yo por acá les dejo mis datos de contacto y pues muy complacida de poder continuar la conversación más adelante. Muchas gracias, Luis. La construcción de ecosistemas y capacidades para el desarrollo local implica crear entornos colaborativos entre los actores públicos, privados y las comunidades, como tú ya lo has citado. Potenciar esto, con esto se puede potenciar los recursos y el conocimiento para el crecimiento de las comunidades. Vemos precisamente con la exposición que tuviste, acá de hacer excelente exposición, que el Centro de Ciencia y Tecnología de Antioquia, y particularmente el caso específico de Medellín, son ejemplos realmente válidos para poder aplicar a cualquiera de las localidades, territorios precisamente de América Latina. Yo realmente considero de que es una magnífica presentación, un magnífico ejemplo, y quisiera que precisamente otros contextos latinoamericanos lo tuvieran en cuenta para también ver esas buenas prácticas de verdad en el crecimiento de su territorio. Muchas gracias nuevamente. Bueno, pasamos ahorita, nos cambiamos de continente, le solicitamos hacer la traducción o entrar a hacer la traducción a la lengua del italiano para entrar con nuestra próxima invitada. Carmen Guitarri, bienvenida. Te hablo en español porque sé que tú lo entiendes muy bien. Gracias. Bueno, Carmen Guitarri de Italia es una PhD, profesora asociada de Geografía Económica de la Universidad Europea de Roma, coordinadora del Máster en Gestión de la Organización Turística y docente en varias universidades italianas. Ha realizado 2 monografías y contribuido en numerosas publicaciones en revistas nacionales e internacionales. Su trabajo de investigación se centra principalmente en la geografía del turismo y en la valorización sostenible e inclusiva de los recursos de los diferentes contextos territoriales. Hace parte del Consejo Asesor Científica de la nueva serie Estudios Turísticos de la Región Mediterránea y del Grupo Editorial de Ciencia Fin Group, y es consultora en varias instituciones italianas. Por su conocimiento de turismo, es siempre invitada como relator principal, aquí también estás como una de las relatoras principales, en conferencias y encuentros, y es vicepresidente nacional de la COFA, Asociación de Turismo con Delegada en Turismo Sostenible. La idea de reiniciar de las raíces para regenerar en los territorios, título de tu conferencia, sugiere un enfoque profundo y transformación que implica regresar a los fundamentos culturales, sociales y económicos que sustentan el territorio. Te hago una pregunta desde tu perspectiva académica e investigativa. La educación y la sensibilización pueden apoyar el proceso de reinicio de las raíces para revitalizar comunidades y espacios territoriales. Puedes dar tu inicio a tu presentación.
Gracias. Les solicitamos a todos, por favor, entrar a la traducción en italiano. Como les decía, en el chat están las indicaciones. Grazie veramente tanto Speranza per avermi invitato e spero insomma di poter con la mia presentazione rispondere a questa domanda che è molto inserita in questo contesto di entrambe le presentazioni che mi hanno preceduto perché quello che io svolgerò è proprio l'idea di ripartire dalle radici, quindi ripartire da ciò che è la comunità per generare nuova conoscenza, innovazione e quindi valore aggiunto per il territorio e quindi sviluppo. Questo chiaramente lo si può fare in molteplici settori economici. Prima abbiamo parlato appunto della moda, poi io in particolare diciamo, declinerò questo discorso sul turismo. Perché proprio il turismo ha sempre di più una dimensione globale, mondiale. E questo che cosa ha generato? Ha generato una periferizzazione, quindi una marginalizzazione di alcuni territori, ma non solo, all'interno di alcuni territori le persone particolarmente fragili, gruppi di persone come prima si parlava di autoctoni, no? Di persone che proprio sono di quel luogo e che però costituiscono una piccola parte e quindi sono spesso emarginati dalla classe dominante che vuole e pretende alcune comodità, alcune quelle che sono, diciamo, lo stile di vita che soprattutto il turista che ha un certo reddito e quindi va in un altro paese, lui cerca di ritrovare le sue comodità nel paese dove va. Ecco, noi dobbiamo diciamo, cercare in questo seminario proprio di capire come Ángel, poter... escúchame un momentico, Sì. quería saber porque creo que hay problema en la traducción. Ah, e quindi... Las personas están sintiendo la traducción en italiano, en español, perdón. Ah, perché io ho messo aspetta, forse ho capito, aspetta, ok, hai ragione, audio originale, interpretazione disattivata, ecco, così meglio? Sí, sí. Ok, allora ricomincio da capo? No, eso es un reasunto. Allora, Vai aspetta, tranquillamente. devo ricondividere però, aspetta, forse devo ricondividere lo schermo, ok. E quindi dicevo, il problema fondamentale è proprio questo di rigenerare nuova conoscenza, valore aggiunto su quelle che erano le risorse che noi abbiamo scartato. Già siamo tutti un paese cattolico, sappiamo bene come la Laudato Si dà valore agli scatti, no? Lo scatto non deve essere considerato come tale, ma deve essere appunto considerato come quel valore aggiunto che la società appunto ha scartato e noi dobbiamo riprendere questo scarto, perché è dallo scarto che noi partiamo per avere nuove opportunità, perché lo scarto è quel patrimonio sottovalutato che praticamente impedisce di valorizzare molte risorse, perché noi le consideriamo sotto risorse, delle risorse che non hanno un certo un prezzo, tra virgolette. Sappiamo forse che hanno un valore, ma non un prezzo. E questo appunto permette l'uomo di erodere un po' quella che è la cultura locale per far sì che diventa dominante la cultura, quella appunto più globale, tra virgolette. Mentre poi, soprattutto con il
soprattutto dopo il Covid, quello che l'uomo cerca quando viaggia è proprio l'autenticità dei territori. Quindi, se da un lato noi abbiamo questo processo continuo di globalizzazione, dall'altra c'è questa ricerca di chi sono, di autenticità della persona e delle cose. Ecco che quindi questo, diciamo, se noi lo mettiamo insieme, capiamo che nei territori noi dobbiamo cercare quell'unione, quella della comunità dove non deve prevalere né l'uno e né l'altro, perché è chiaro che se prevale l'uno, l'altro diventa scarto e lo scarto invece poi può inficiare, diciamo, la partecipazione di quella comunità all'economia globale. Ecco, e come si fa tutto questo? Non è facile, ovviamente, per questo motivo è nato appunto il turismo rigenerativo. Quindi significa che la comunità locale si guarda intorno e riconosce all'interno della sua comunità un, un senso di appartenenza, ma anche una serie di risorse che venivano appunto che venivano messe da parte perché venivano privilegiate alcune. In Italia, per dirvi una cosa, no, sappiamo bene come c'è l'overtourism, cioè questo fenomeno per il quale si va solamente a Venezia, a Roma, a Firenze, ma ad esempio non si va ad Assisi oppure molto di meno. E quindi i turisti perché? Perché non conoscono tutti i territori italiani, conoscono solo quelli più importanti. Ecco, quindi significa attrarre quindi i visitatori ad esperienze autentiche, a esperienze nuove e quindi cercare di dare una nuova identità a quelle che sono queste esperienze, questo un nuovo modo di ripensare il turismo. E da questo poi ne nasce ovviamente opportunità di lavoro, ne nasce e genera anche nuovo reddito. Quindi è chiaro, tutto questo va a promuovere la comunità intera e quindi una crescita sociale non solo, ma se questo da un punto di vista sociale, vediamo sotto il profilo ambientale. Allora, siccome dobbiamo partire proprio dalle risorse, abbiamo detto per ritrovare autenticità, dobbiamo quindi ripensare in primis a ciò che noi abbiamo, perché noi da lì che dobbiamo partire. E che cosa noi abbiamo? Abbiamo le nostre radici. Da cosa sono composte le nostre radici? La maggior parte da appunto risorse naturali e umane che però stanno proprio alla base della società intera. Noi dobbiamo partire da lì per appunto poi promuovere il concetto di comunità, fare attività di autenticità, generare nuove proposte turistiche e quindi favorire poi quindi il dialogo tra i visitatori e i residenti. Quindi nasce il turismo rigenerativo come quell'insieme di servizi diretti ad aggiungere valore alle risorse, incrementando o realizzando modalità nuove di uso e di fruizione delle risorse nella dimensione del valore di opzione. Perché del valore di opzione? Cioè pensando non alle generazioni attuali, ma a quelle future. Quindi non tanto quindi al valore che tu oggi hai, ma al valore che potrai dare. E quindi ecco perché il concetto di scarto, perché quello che tu hai oggi può essere uno scarto, ma se tu lo guardi nella prospettiva, quindi dando nuove opportunità, questa risorsa diventa sicuramente, ne crei nuovo valore aggiunto. Quindi il primo obiettivo proprio del turismo rigenerativo è quello di migliorare la vita non solo ovviamente degli ospiti, ma prima di tutto della comunità che li accoglie, perché come abbiamo detto genera opportunità di lavoro e reddito. Sviluppa quindi in maniera sistemica
quel valore condiviso tra sistema naturale, culturale e comunità, affondando le radici del passato, progettando il futuro. Quali sono? Chiaramente tutto questo passa per un processo non sempre facile, ma sicuramente che si può tentare di fare. Innanzitutto, qui ho scritto l'inventario del patrimonio, cioè noi dobbiamo partire, come abbiamo detto, da questo, cioè da cosa noi abbiamo e che cosa noi oggi ne abbiamo come risorse utilizzate, risorse non utilizzate e riserve, cioè ciò che noi non conosciamo ancora del nostro territorio e che potenzialmente potrebbe essere molto più utile per le attività appunto, turistiche. L'esempio, poi ve ne faccio molti di esempi, però già qui mi viene l'idea di raccontarvi uno degli esempi più noti in letteratura, proprio in Australia, di una parte del fiume, scusate, di una parte di un fiume che era lasciato senza alcuna cura umana, dove vivevano tra l'altro diciamo, un'area in cui vivevano delle popolazioni indigene lasciate a se stessi. Che vuol dire questo? Che quindi c'era una parte di città che lavorava normale e invece c'era un'altra parte che diciamo era messa da parte dalla città dominante e viveva di questo fiume. Questo fiume che piano piano era diventato anche inquinato e quindi la popolazione locale, questa popolazione indigena, non riusciva più neanche a vivere perché quest'acqua del fiume era inquinata. E che cosa è successo? Che la popolazione, e quindi da qui poi la collaborazione pubblico-privata, che cosa hanno fatto? Questi indigeni che non venivano mai ascoltati dalla popolazione dominante o diciamo dalla gran parte della popolazione, si fa sentire perché questo fiume inquinato comincia a dare fastidio anche alla popolazione locale, perché ad esempio, questo è uno degli esempi, la popolazione locale dall'altra parte del fiume non più riusciva a coltivare il grano e quindi il grano cominciava a morire e quindi insomma c'era un problema serio di inquinamento. Quindi che è successo? Hanno disinquinato questo fiume, le due popolazioni, quindi questi indigeni e la parte più diciamo ricca della popolazione hanno cominciato a convergere in questa ottica di rigenerare questo fiume. Questo fiume poi, piano piano, una volta che viene rigenerato, che cosa succede? Succede che la popolazione locale, cioè soprattutto gli indigeni, in realtà cominciano a farci il bagno, a fare delle piccole gare di nuoto e questo sprona la popolazione residente anche loro a godersi di questo fiume. E quindi che succede? Questo fiume diventa un teatro nel quale sia la popolazione locale, e quindi sia la popolazione indigena che la popolazione residente convergono per stare insieme in maniera molto propositiva, soprattutto per quanto riguarda le gare sportive. E le gare sportive che cosa fanno? Portano turisti che stanno lì per 2 o 3 giorni per le gare e quindi succede che quindi diventa questo un luogo in cui cominciano a nascere nuove abitazioni per i turisti e quindi la popolazione residente comincia a capire il valore di questa popolazione locale, perché questi indigeni, perché questi indigeni hanno tutta una serie di
loro risorse culturali che aggiungono valore ogni volta a tutti questi eventi, quindi fanno per esempio danze e quant'altro durante gli eventi sportivi, e quindi loro cominciano a capire l'importanza di far stare insieme queste due popolazioni. E da qui quindi il coinvolgimento totale della città, e quindi un restauro, un totale appunto rigenerazione proprio che viene prima di tutto proprio dall'acqua e dalle risorse naturali, per poi arrivare a una rigenerazione appunto anche da un punto di vista sociale del turismo. Ehm, Come vi dicevo, è chiaro che queste, tra l'altro, a un certo punto, proprio per queste attività culturali di questa popolazione indigena che faceva all'interno di queste manifestazioni sportive, si vengono a creare proprio delle curiosità e delle amicizie, ma non solo. I turisti sono più attenti alla popolazione indigena che alla popolazione locale, li cominciano a prediligere perché hanno questo rapporto più autentico, gli raccontano cose nuove, e quindi c'è un miglioramento della vita comunitaria locale molto intensa, e questo quindi è diciamo un esempio di turismo rigenerativo, ovvero per essere tale abbiamo detto devono ritrovare questo equilibrio tra uomo e natura. Quindi ci deve essere questo ecosistema di uomo e natura che ritornano ad avere unitarietà, come l'esempio appunto dell'acqua, riconoscono in quei luoghi la loro unicità e lo trasformano, come il caso appunto da inquinato a invece non solo non inquinato, ma proprio liberato rigenerato proprio questo, e quindi un'acqua pulita, e quindi ecco perché un approccio quasi di guarigione, quindi due popolazioni che prima non si diciamo neanche si salutavano, neanche si riuscivano a incontrare, poi diventano invece così uniti per migliorare il territorio. Quindi luoghi rigenerativi e collaborazione. Ehm, Altri esempi, e quindi questo chiaramente che cosa contribuisce? Contribuisce anche alla creazione di nuova artigianalità, perché la popolazione locale comincia a capire quella cultura dell'indigeno che prima veniva quasi schifato perché era quasi uno scarto, che invece loro hanno delle tecniche magari ancora più sofisticate di quelle che erano pensate, e quindi ancora di più viene addirittura a primeggiare quasi questa popolazione indigena rispetto alla cultura dominante, che ne cominciano a riconoscere i valori appunto condivisi. Certamente tutto questo va riportato chiaramente a livello globale, cioè a un'offerta turistica che possa essere venduta, offerta, e che possa avere quindi una sua struttura, e che poi possa dare effettivamente quel valore aggiunto non solo diciamo, agli indigeni, ma a tutta la comunità sia locale che regionale. E quindi significa strutturare i servizi. Ecco, un altro esempio che vi voglio portare è quello dell'attività di lavorazione dell'Oregon, del legno, no, del Canada, scusate, del Canada, del legno. C'era un paese del Canada molto freddo, tra l'altro, c'era un falegname che diciamo da generazione a generazione aveva costruito piatti, bicchieri, tavoli, sedie per i locali. Ormai i locali hanno, diciamo, sempre più si sono spopolate
queste aree montane del Canada, e quindi non si vendono più appartamenti, non si costruiscono più case, e quindi questo falegname era diventato molto povero. Un giorno questo falegname incontra un tour operator, e il tour operator gli dice: ma senti, se tu sei bravo a fare queste cose, le vogliamo far fare ai turisti? Allora si crea tutta un'offerta turistica che appunto riprende quella che era il know-how di questo falegname, quindi la ricerca degli alberi, per esempio, da tagliare. Non vengono tagliati tutti gli alberi, ovviamente, ma lui fa una ricerca sugli alberi più vecchi, quelli che appunto andavano tagliati o potati, mette in condizione i turisti di avere un rapporto diretto con gli alberi da tagliare, in modo tale che questi sentano nelle loro viscere, nella loro spiritualità, quello che stanno facendo, e ne capiscano il senso. Dopodiché prendono l'albero, lo tagliano, chiaramente una parte dell'albero, non tutto, quello che è possibile, e poi ehm, vanno nell'azienda, tra virgolette, cioè nella parte appunto della falegnameria, e insieme al falegname costruiscono piatti, bicchieri, sgabelli e quant'altro. Questo poi il tour operator ha fatto già un accordo con i ristoratori, quei pochi ristoratori locali che erano rimasti, e questi turisti portano queste cose che loro hanno fatto nei ristoranti. Questo crea una grandissima attenzione da parte dei turisti, un grande effetto emotivo, esperienziale importantissimo, e piano piano, quindi questo che è stato un raro esempio, diciamo, di turismo rigenerativo, diventa sempre più importante, e quindi la comunità locale comincia anche da parte di tutta la regione insomma, ad essere molto incuriosita, e quindi insomma, questo falegname comincia ad assumere nuovi ragazzi come Mi lui per senti? aiutare. Sì, 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 ti sento. Ho letto 2 minuti, ma io ho finito. Ecco qui. Quindi un altro esempio ve lo racconto in breve, sempre ehm, un'area inquinata, dove c'è un albergo. Questo albergo nessuno ci va perché l'area è inquinata. E che cosa fa il signore dell'albergo? Comincia alla colazione, prende tutti gli operatori locali che stanno nelle vicinanze, non in loco, perché il loco appunto è inquinato, e fa conoscere durante la colazione. C'è il signore che porta il miele, quello che porta le marmellate, e così via, e quindi questo hotel diventa un hub in cui si incontrano turisti e persone locali. Ecco, questo è sono vari esempi di turismo rigenerativo che vogliono appunto far capire come, tornando dalle radici, noi possiamo creare un'opportunità di economia, ma soprattutto di un turismo che sia sostenibile e duraturo. Grazie. Grazie a ti, Carmen, veramente un'illustrazione molto, molto chiara, molto concreta. Vabbè, rimango con la domanda que te ho fatto, me la responde tú più tardi. Bueno, vamos a continuar nuevamente en español. Pasamos precisamente ya en la final de la recta a Susan Warner, diseñadora de moda sostenible del Perú, creadora en el 2015 de la marca homónima, con un enfoque en la actualización de técnicas textiles tradicionales y en la transformación de fibras vegetales en textiles. Lidera proyectos de innovación en busca de un cambio de paradigma de una moda actual.
Su trabajo también se centra en la capacitación de comunidades nativas del Perú. A través de una historia positiva, nacida del encuentro entre las personas y la tecnología, Susan nos cuenta su propia historia. Susan, adelante y bienvenida. Micrófono. Ya. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy contenta y he seguido muy atentamente a las exposiciones de mis colegas anteriores. Paso a presentarles un poco esta experiencia de diseño sostenible. Les cuento un poco acerca de mí. Yo soy diseñadora peruana de moda sostenible y trabajo desde el 2005 en una marca, en mi propia marca homónima. Mi trabajo está enfocado en crear una cadena de producción transparente, responsable, con un compromiso entre diseñadores, artesanos y productores, para conseguir una moda latinoamericana y tener una identidad propia. En este sentido, mi investigación va acerca de los materiales alternativos sostenibles que tienen que ver con la naturaleza, evidentemente, pero en territorios latinoamericanos. Es ahí que creo, después de una investigación comenzada en el 2019, un proyecto en el cual elaboro a través de una fibra de un árbol del ceibo, que es lo que les voy a ir contando un poco, un tipo de nuevo material que pueda ser innovador y que pueda responder a las necesidades textiles de una industria textil que está siendo, como todos lo sabemos, absolutamente contaminante y problemáticamente a nivel ambiental y a nivel social. Evidentemente, un gran problema, digamos, para todos nosotros, incentivando además la emergencia climática que venimos viviendo. Entonces, Ceibo por Susan Magnet es la primera colección textil de moda hecha con esta fibra vegetal, de la fibra del fruto del árbol del ceibo. Este fruto se llama capoc y este árbol del ceibo es una especie endémica del bosque seco del norte del Perú y además del territorio latinoamericano. Este fruto, y dentro de este fruto hay una especie de cera vegetal, que lo que hicimos fue recolectarlo por los hombres que tienen ya la tradición en esta parte del norte del país, en Cajamarca, Lambayeque, ahora les voy a poner el mapa, y ellos siempre lo han utilizado como rellenos para colchones, cojines y para muebles, pero nunca había sido utilizado a nivel textil. Lo que hicimos fue justamente la recolección y luego el hilado a partir de las mismas mujeres de la comunidad alrededor de este bosque. Es una comunidad que se llama Bolívar. Luego tejimos a mano en Lima las prendas y salió esta primera colección, ¿no? Donde estas prendas combinan la fibra con un poco de algodón orgánico regenerativo en un hilado único e innovador. Esto se dio después de años de pruebas, investigación y, como les digo, un proyecto de sostenibilidad basado en creadores, productores, algo esencial ante los retos ambientales y sociales. Partimos de la premisa de que la moda debe ser un esfuerzo conjunto y no competitivo. ¿Nos dices tú cuándo cambiamos la imagen? Ya, ¿lo cambiaron o lo estoy cambiando yo? ¿Cómo estamos? Si quieres acá, creo, ¿no? Yo creo que ustedes están viéndolo desde allá, disculpa. Entonces, aquí estamos en la segunda página, pero no sé si es la Ok, tuya. perfecto. Perfecto, sí, así los puedo ver. No puedo leer esta parte de acá, mira. Esta idea, digamos, de la primera colección Seibo por Susan Magner fue trabajada con una empresa llamada Conceiva. En esta empresa, digamos, a partir de este vínculo con Jonathan Sánchez, que es un ingeniero textil, digamos, es un ingeniero más bien forestal, quien me enseñó un poco de qué manera él contribuía justamente a trabajar con esta comunidad a partir de su propia investigación con la fibra. Seguimos avanzando. Es un poco, digamos, poner en contexto, ¿no? Cómo fue el momento en el que el diseño se encontró con la producción.
a partir de Conceiba y de esta parte científica que siempre es fundamental. El fundamento científico de un proyecto de innovación siempre hay que tenerlo como muy claro y hay que tener un proceso de investigación, de prueba-error que va a tomar probablemente mucho tiempo. Esta colección tomó además mucho tiempo porque además durante el momento en el que comenzó y después surgió, vino pandemia, se quedó el proyecto un poco durmiendo y teniendo su propio proceso, digamos, de tiempo, de temporalidad. Eso fue muy interesante también. Esta fibra del ceibo recolectada de los árboles, de los árboles, este capoc es hilada a mano por mujeres en las distintas comunidades de Cajamarca. Acá tenemos justamente una de ellas, que fue una de las personas hilanderas, tejedoras, que utilizaban la tradición del hilado textil de algodón enseñado obviamente por su madre y su abuela, ¿no? Y comenzaron a tratar de hacer el mismo hilado con esta fibra. El reto de esta fibra siempre ha sido que es una fibra absolutamente corta. Entonces, había muchísimas cosas que digamos que alinear, que probar nuevamente, ¿no? La prueba y error. Las mujeres son capacitadas por este grupo llamado Conceiba, con la empresa de Jonathan, y las maestras tejedoras en la fibra vegetal consiguieron las primeras pruebas para poder hacer un hilado, eh, digamos, posible de... esa es la primera parte, digamos, ¿no? Las mujeres capacitadas por Conceiba, maestras tejedoras, usando las técnicas tradicionales, ¿no? Esa fue la primera colaboración entre mi marca, entre nosotros y Conceiba, esta empresa, ¿no? ¿Qué pasaba? Que se creaba empleo local. No sé si me llegan a escuchar porque creo que mi conexión está un poquito inestable. Ahí Sí, te estamos. estamos escuchando. Acá podemos ver el mapa del... ¿Está bien? Sí, me llegan a escuchar. Ese es el mapa del Perú. Ese es el Perú, está el Perú dentro de Sudamérica, ¿no? Entonces, hablando del territorio, ¿no? Estamos hablando de Cajamarca, un territorio norperuano, y toda la parte, digamos, donde crece la especie endémica, los bosques secos están en la parte de Cajamarca hacia el norte, llegando inclusive hasta Panamá. Inclusive en México se puede encontrar el palo borracho y se puede encontrar este mismo árbol, digamos, esta misma familia, siendo la que nosotros utilizamos una especie llamada Ceiba trichastandra. Hay varias especies que son de distintos nombres y con distintas características, pero que pertenecen a la misma familia del ceibo, ¿no? Un poco lo que hicimos en primera escala fue los empleos generados gracias a esta fibra. Fueron en Bolívar, en esta comunidad fueron más de 40 familias los recolectores de los capocs. Es una recolección de manera artesanal y en estas regiones, en estas provincias pequeñas y comunidades y caseríos alrededor de Cajamarca, Chubur Mayor, San Marcos, San Pablo, Jucat, Cieneguilla, en Lima, fueron hiladas estas fibras con este proceso, dando trabajo a estas personas, estas mujeres hilanderas. Las mujeres de estas regiones tienen conocimientos ancestrales, justamente lo que mencionábamos, haciendo hilado de fibras como la de la lana de la oveja y el algodón. Y ahora se busca incorporar a más comunidades andinas de Cajamarca y zonas cercanas a Bosque del Ceibo, virando un poco nuestra visión hacia la Amazonía, habiendo encontrado fibras parecidas, además, en la Amazonía, ¿no? Cercana bueno, una Amazonía céntrica hacia sur, que es un lugar donde tenemos un terrible problema de extracción minera, terrible problema de deforestación, en una zona en que las comunidades y las personas que viven ahí no tienen ningún tipo de recursos y solamente se dedican a la tala. Entonces, es muy, muy
probable que vayamos un poco dejando no solamente armado el tema de conservación en la parte del bosque norte, sino que pasemos a la Amazonía porque es un tema urgente, urgente realmente. Bueno, esta innovación fue, digamos, a nivel textil, netamente manual artesanal. Y el proyecto siguiente fue ya transformarlo a través de la maquinaria semi-industrial. Entonces, fue ahí cuando nuevamente prueba-error nace Nebulae, que es la tela hecha con algodón orgánico regenerativo sembrado en la selva alta de San Martín, también en la parte amazónica del país, y 30% de la fibra del ceibo, ¿no? El algodón orgánico regenerativo se llama rock, se le dice rock, ¿no? Y es un cultivo importante justamente porque está siendo alternativa a cultivos ilegales en las zonas que, digamos, del centro y de la región de San Martín hacia el sur del país. Vamos a la próxima. La próxima. Entonces, hablando de Nebulae, que es esta mezcla ya y hecha, digamos, es un tejido hecho con el 30% de la fibra del ceibo y el 70% del rock, del algodón orgánico regenerativo. Nuevamente, mencionado en Juanjú y San Martín, el algodón orgánico regenerativo de dos tipos distintos, peruanos absolutamente de bandera, el pima y el tanguis, que destacan por su calidad y por el largo de la fibra. Al mezclar una fibra larga con una fibra tan corta como la fibra del capoc del ceibo, pues se ha podido llegar a, a este tejido absolutamente innovador, ¿no? Se llama una acotación, el algodón orgánico regenerativo se llama así, primero porque crece en un suelo orgánico que tiene por lo menos 30 o un poco más de tiempo sin ningún tipo de cultivo distinto al algodón, y además es un cultivo de monte. Tienen además una técnica de sembrar y cosechar, y digamos en el transcurso durante toda la vida activa del cultivo de esta especie, porque el algodón es conocido además por ser un cultivo que necesita muchísima agua, digamos, hay siempre un problema hídrico con el cultivo del algodón. En este caso son utilizadas técnicas de cultivo tradicionales. Entonces, por ejemplo, siembran durante la época de las lluvias y tienen mucho menor necesidad hídrica de agua, ¿no? Entonces, bueno, ese es un poco el tema del algodón orgánico regenerativo, que es parte de Nebulae, ¿no? Nebulae es un tejido, una tela hecha que ya es un tejido, bueno, revolucionario, ya creado a partir de la fibra del capoc, como sabemos, del árbol del ceibo, y mediante la tecnología y procesos semi-industriales hemos desarrollado este tejido que tiene características alucinantes, ¿no? Es 100% evidentemente biodegradable, compostable, no deja ningún tipo de residuo ambiental, contaminante, ¿no? Es hidrófugo, la fibra del ceibo tiene una característica que es muy peculiar, que justamente por la ceramida que tiene en su base, en su especie de columna vertebral, visto al microscopio, esa ceramida a la hora de romperse, digamos, esparce una especie de eso, de cera. Entonces, el tejido al final es un tejido hidrófugo, ¿no? Eso significa que el agua sale, digamos, no se queda, ¿no? Y siendo el algodón hidrófilo, el algodón chupa, digamos, la humedad, este otro tejido es completamente hidrófugo, o sea, tiene un poco de la mezcla de ambos, ¿no? Y en eso estamos ahora, tratando de elaborar los primeros tejidos o las primeras telas que sean 100% resistentes al agua, siendo compostables, ¿no? Que no existe en realidad todavía. Bueno, este es el proceso semi-industrial por el cual se hace a partir de la fibra
y la mezcla con el algodón orgánico regenerativo, el hilado. Esto lo pudimos hacer gracias además a la visión de una pequeña fábrica. En ese momento fue una fábrica un poco grande de tejido, pero que creyó un poco en nuestro proyecto y en eso estamos ahora. Nuestra propuesta sostenible se basa en materiales orgánicos y en prácticas agrícolas regenerativas. Así utilizamos el algodón peruano de la costa y de la selva, ahora contándoles este nuevo proyecto amazónico también, y aseguramos su autenticidad mediante alianzas estratégicas. Tenemos, por ejemplo, alianzas con comunidades, por ejemplo, en Chinchero, en Cusco, el Centro Textil Aguaxuri usa tintes como la cochinilla, como las flores y fijadores naturales. Con ellos trabajamos el tema de los tintes en nuestras telas, en nuestros tejidos. En Oxapampa, en Junín, la comunidad nativa Nomaxigenga utiliza tintes también de la savia del árbol del pochitaroqui, y así vamos pudiendo incorporar alianzas estratégicas con comunidades alrededor del país que no necesariamente están alrededor del bosque. Podemos integrar hacia Cusco, hemos integrado a Junín. Y en nuestro taller en Lima, obviamente, también. La idea es poder generar eso, no solo alianzas estratégicas, sino poder seguir innovando con términos de sostenibilidad a largo plazo, trabajos, digamos, asociativos, que es nuestro proyecto siempre, eh, y poder seguir viendo por dónde la naturaleza sigue sorprendiéndonos a partir de sus propios frutos, de sus propios colores y del trabajo de las personas que están involucradas en ser los guardianes de esto, los guardianes del bosque, los guardianes de las palmeras, los guardianes también de los árboles que terminan al final generando los colores que utilizamos en nuestros tintes. Acá tenemos un capoc. Ese capoc, cuando lo abrimos, eh, podemos encontrar esta fibra. Esta fibra, digamos, es sedosa y tiene unas cualidades maravillosas. Es muy ligera y funciona como las alas de las semillas, ¿no? Si uno comienza a abrir un poco la fibra, encuentra las semillas. Bueno, esta es la colección. Esta es la primera colección Seibo por Susan Wagner, que fue presentada en Milán el año pasado en Designers for the Planet en octubre. Dentro del Fashion Hub del Milan Fashion Week fuimos seleccionados con 8 participantes más alrededor del mundo y este era uno de los proyectos de Designers for the Planet y fue increíble poder presentarlo en Italia. Bueno, yo creo que en esto nos damos cuenta de verdad lo que la naturaleza nos ofrece, las bondades que nos ofrece la naturaleza y sobre todo también el beneficio de personas como tú que han sabido precisamente captar lo que la naturaleza da y lo que se puede hacer con ella, sobre todo dentro de ese ambiente no solamente de tradiciones, eso, sino de beneficios con la comunidad. Sabemos muy bien también que tu conocimiento cultural, tu formación en letras y geografía, si no estoy mal, te han permitido recorrer todo tu país, estudiarlo específicamente y enfocar precisamente, creo, tu moda ética en una producción sostenible. De verdad que yo te felicito, lo conozco desde hace ya bastante tiempo cuando participaste en el concurso de Lila y siempre me ha creado un impacto muy positivo ver el trabajo que has hecho tú, sobre todo con las comunidades, particularmente viendo cómo has incorporado en tu proceso de fabricación productores locales, tejedores, artesanos, y sobre todo cómo has logrado que todas las regiones participen en el proceso precisamente de territorio. Muchas gracias, te felicito y bueno, ahora estamos ya justo en el tiempo para darle la palabra, sea a Verónica, sea a Caterina, para empezar la sección de preguntas que ellas van a manejar a partir de este momento. Vale, de hecho quiero aprovechar que Susan está acá aún. Hay 2 preguntas para ella. Respecto a las fibras, ¿cierto? Si es un sustituto del algodón, preguntan.
En realidad es un acompañamiento, es un acompañamiento. En realidad la fibra sola como tal es difícil de, o sea, se puede llegar a hilar, pero tiene que de todas maneras, para poder ser una prenda, tiene que tener un poco de algodón, digamos, a la hora de tejerlo, ¿no? Y sí, en realidad lo que es una alternativa, una de las muchas alternativas que tenemos innovadoras, compostables a cualquier tipo de uso de cualquier material contaminante en la industria textil, ¿no? No, Es de un hecho, poco... comentarles un poco que tiene distintas propiedades al algodón. Son similares, pero no las mismas. Entonces, por eso un poco Exactamente, es ese complemento a nivel técnico. exactamente.